Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y les traigo un video sobre polaridad celular y uniones oclusivas para la materia anatomía de la carrera de nutrición. Este tema lo preparo porque es un tema que se toma siempre en los exámenes y muy pocos, yo diría que menos del 10% de los estudiantes lo entiende bien y lo puedo explicar, y eso también tiene que ver con que en los libros no está detalladamente explicado, así que les voy a hacer un video con una explicación bastante detallada, pero simple. Ahí vamos. Muy bien, entonces vamos a empezar definiendo qué es polaridad celular. La polaridad celular consiste en un ordenamiento interno de las organelas celulares y en la organización de la membrana celular a los fines de que la célula pueda realizar sus funciones en una direccionalidad específica. El ejemplo más simple para explicar el tema de la polaridad celular son los epitelios de absorción. Por supuesto que también se puede explicar a partir de otros tipos celulares, se puede explicar a partir, por ejemplo, de las células glandulares, pero la explicación más simple y es la que vamos a abordar es la de las células de absorción, por ejemplo, las células de absorción intestinal o las células de absorción de los túbulos renales. Lo que vemos en la imagen es un esquema en el cual vemos una célula con una membrana apical con vellosidades. Luego, estas líneas verdes que unen las células entre sí son las uniones estrechas, y las uniones estrechas justamente delimitan una región apical, que es la que entra en contacto con la luz y tiene la capacidad de absorber sustancias desde la luz hacia el interior de las células, porque estas uniones estrechas no permiten el paso de las sustancias, entonces las sustancias tienen que pasar sí o sí por el interior de las células. Y después tenemos la región vasolateral, que no se distingue entre la basal y la lateral en el sentido funcional, porque hacia ese sector, tanto lateral como basal, es hacia donde la célula va a secretar o a permitir el paso de aquellas moléculas que son absorbidas en la luz. Luego, desde este espacio intersticial que queda entre las células o entre la célula y la membrana basal, que es esta estructura amarilla intensa que recibe acá el nombre de lámina basal, pero el nombre más adecuado es membrana basal, bueno, simplemente las sustancias difunden hasta que alcanzan algún vaso sanguíneo y de ahí van hacia la circulación. Es fácil de entender si nos imaginamos que estamos hablando de las células del intestino delgado que están absorbiendo glucosa, aminoácidos, lípidos, etcétera. Bueno, vamos a continuar dando más detalle de esta situación en la cual las uniones estrechas van a ser las que van a determinar los sectores de la célula. Continuamos. Muy bien, entonces para conceptualizar muy bien este punto, las uniones estrechas son el elemento determinante de la polaridad celular de los epitelios y de la permeabilidad selectiva. Estas uniones forman un cinturón alrededor de toda la célula, como ven acá en la imagen. Las uniones estrechas son estas que se ven acá en color verde. Tiene una serie de proteínas transmembrana que nosotros no vamos a estudiar. Hacia el interior de la célula se ven filamentos de actina. Por debajo de las uniones estrechas encontramos células adherent, que es todo este anillo de actina que ustedes ven acá, en este color gris. Fíjense que lo que ven en verde forma una estructura como en costura. Fíjense que las membranas plasmáticas de las células adyacentes se unen prácticamente a nivel de estas uniones. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Pero en este esquema les quiero mostrar lo siguiente. Observen, una célula con muchas microvellosidades para aumentar su superficie de absorción. Obviamente, este sector es el sector apical, el sector que está en contacto con la luz, como le dice acá la imagen. Y luego tenemos la unión estrecha, por debajo de la unión estrecha, la célula adherens. Por debajo vemos algunos desmosomas que son como uniones en soldadura, que le dicen son como puntos de unión y son los más fuertes porque son a los filamentos intermedios. Y más abajo tenemos las uniones nexos. Las uniones nexo lo que hacen es conectar el citoplasma de una célula con la otra. Entonces, cuando una célula está realizando cierta actividad, la célula de al lado, como pasan los segundos mensajeros, el calcio, los iones, como el sodio, pasan de una célula a la otra,
la otra célula cumple la misma función. Abajo lo que ven es un hemidesmosoma que une la célula a la membrana basal, pero volviendo a la cuestión de la polaridad celular, acá hay un sector apical que va a absorber sustancias y acá abajo hay una membrana vasolateral que va a secretar esas sustancias hacia el intersticio y del intersticio va a difundir a través de la membrana basal hacia la sangre. El factor determinante entonces de la polaridad celular son las uniones estrechas. Esto es siempre hablando de los epitelios. Recuerden que toda esta clase se da como ejemplo en los epitelios absortivos. Después hay algunas sutiles diferencias en otros epitelios y en otros tipos celulares hay más diferencias aún, pero este es el concepto más importante de cómo las uniones estrechas determinan la polaridad celular y eso lo vamos a ver un poquito con más detalle en la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces vamos con esta palabra difícil, compartimentalización de membrana, que eso mismo es lo que hacen las uniones estrechas. Forman una estructura de proteínas de membrana que se van anclando en forma de costura, como ven acá, es decir, la proteína atraviesa a la membrana plasmática y se une con una proteína igual de la célula adyacente. Pero no es una sola proteína, sino que es toda una red de proteínas que hacen varios cerramientos y se van entreverando entre sí. Si observan a este nivel la ampliación de la unión intercelular, van a ver que hay una continuidad entre estas proteínas que se unen entre sí y que dificultan obviamente el paso de los fosfolípidos, pero muy especialmente de las proteínas que están en las vellosidades de la membrana apical, es decir, que produce una compartimentalización. Las estructuras que están en la membrana apical no pueden pasar hacia la membrana vasolateral y las estructuras que están en la membrana vasolateral no pueden pasar hacia la membrana apical. Para entender bien este fenómeno, tenemos que entender cómo funcionan las membranas plasmáticas. Tenemos que saber el modelo del mosaico fluido. Eso, si no lo saben, yo se los voy a explicar un poquito en la siguiente diapositiva, pero tendrían que ir a leerlo. La membrana plasmática tiene proteínas específicas que son las que permiten el paso de las sustancias desde la luz hacia el citoplasma. Esas proteínas es necesario que se mantengan cada cual en su sitio, es decir, las que son para absorber sustancias en la membrana apical, las que son para secretar esas mismas sustancias en la membrana vasolateral. Esto lo vamos a seguir explicando en la siguiente diapositiva. Bueno, fíjense, este es el modelo del mosaico fluido. Este es un pequeño esquema. Ustedes observan esta proteína amarilla que está acá arriba, que está parcialmente inserta en la membrana plasmática, pero cómo se mueve. La proteína verde, que es una proteína integral, es decir, que está en el sector externo a través de la membrana y también en el sector interno, también obviamente puede tener movilidad, generalmente es uno de los filamentos de actina y la misma actina del citoplasma la puede mover de un sector a otro. Después tenemos otra proteína, bueno, por supuesto que podría haber otras proteínas también en este sector que estén simplemente adheridas a la capa externa de fosfolípidos, como se muestra esta proteína en rojo. Pero lo interesante es que esto es fluido, es decir, esto se mueve. Incluso los fosfolípidos pueden saltar. Los fosfolípidos son estos de acá, fíjense, que tiene una cabeza polar en marrón con el centro y brilloso, y estas dos patitas que tiene cada uno son los ácidos grasos que son, por supuesto, hidrofóbicos. Entonces acá hay un centro hidrofóbico sobre dos estructuras polares y estos fosfolípidos se mueven libremente y además incluso puede ser un movimiento de flip-flop que se llama, que es que pueden pasar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Esta fluidez de la membrana, que está compuesta, como les explico acá en la diapositiva, principalmente por fosfolípidos y por glucoproteínas, tiene la capacidad de moverse libremente. Por supuesto que también puede haber colesterol, etc. Hay muchos elementos en la membrana, pero las proteínas normalmente pueden moverse libremente. ¿Y dónde van a terminar su posibilidad de libre motilidad? Bueno, a nivel de las uniones estrechas. Las uniones estrechas van a impedir que estas proteínas, sobre todo estas proteínas integrales, puedan pasar de la membrana apical a la vasolateral y de la vasolateral a la apical, y esto es lo que determina la permeabilidad selectiva del epitelio en su conjunto y de cada célula en particular, por supuesto. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Fíjense, la compartimentalización
de membrana que determina la polaridad hace que esta célula, que es un esquema de la célula intestinal, pueda absorber la glucosa acá en la luz del intestino y hacerla pasar a la sangre una vez que atraviesa la membrana, en este caso basal, pero también puede ser la membrana vasolateral y después simplemente difundir. Para poder hacer esto cuenta con una estructura que se llama bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa consume ATP, saca sodio y mete potasio. Pero ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que saca un poco más de sodio, es decir, por cada ATP saca 3 iones sodio y mete 2 iones potasio. Esto produce dos efectos. Una, que haya mucho sodio afuera de la célula y ese sodio por gradiente de concentración va a querer entrar. Y otra es que polariza la membrana, que eso lo vamos a ver en la última diapositiva para distinguir bien lo que es polarización de membrana de polaridad celular. Entonces, volviendo al concepto. La bomba sodio-potasio saca sodio de la célula. Al no haber sodio en la célula, el sodio que está afuera quiere entrar, entonces hace fuerza. Cuando hace fuerza para entrar, lleva consigo a la glucosa por una proteína de membrana que está estructurada especialmente para aceptar la entrada de sodio junto con glucosa. También, acá en vez de glucosa, podría decir aminoácido, porque la gran mayoría de los aminoácidos utilizan un sistema similar, no la misma proteína, pero el sistema es el mismo. Y el gasto de energía es indirecto porque se da a través de la bomba sodio-potasio ATPasa que está en la membrana vasolateral. Después, en la membrana vasolateral también hay un canal que permite el paso de la glucosa desde el citoplasma hacia el espacio intersticial, desde el cual va a llegar a la sangre. Por supuesto, como se ve perfectamente en el dibujo, no se omite poner la unión oclusiva bien claro, porque la unión oclusiva es lo que nos permite que las proteínas, por ejemplo, este canal sodio y glucosa no va a pasar nunca, no va a estar nunca en la membrana vasolateral, porque si no podría llevarme glucosa desde la sangre hacia la luz intestinal. Entonces tiene que estar acá, en la membrana apical. Y por eso esta es una célula polarizada. Tiene un polo apical que absorbe glucosa y un polo vasolateral que secreta glucosa. Continuamos. Bueno, y acá tienen ejemplos del transporte transmembrana. Está el transporte de difusión simple, que son pequeñas moléculas o gases que simplemente pasan a través de la membrana, y así se produce el intercambio gaseoso del oxígeno y del dióxido de carbono, el óxido nítrico pasa a través de las membranas, algunas moléculas pequeñas o hidrofóbicas pasan a través de la membrana directamente, no necesitan ninguna ayuda. Después hay moléculas que pasan a favor de su gradiente de concentración, pero necesitan un canal específico que las acepte, sin gasto de energía. Eso se llama difusión facilitada. Y después está lo que se llama el transporte activo, que hay dos elementos. Una es un canal que permita el paso de las sustancias a favor de un gradiente de concentración generado por una actividad que gasta energía, como es el caso de la absorción de glucosa, y otra es directamente que la misma estructura esté consumiendo ATP y pasando elementos de un lado al otro, como es la bomba sodio-potasio. Obviamente que hay muchos ejemplos de esto y eso lo van a ver bien en bioquímica. Yo les tiro los ejemplos más groseros, más importantes, para que ustedes tengan el concepto. Entonces, estas proteínas de membrana son las que permiten el paso de los elementos a través del citoplasma de la célula. Continuamos. Bueno, y ahora por último vamos a reforzar el concepto de cómo funciona la bomba sodio-potasio y además vamos a explicar el tema de la polaridad de membrana, que nunca se lo tienen que confundir con la polaridad celular. El que confunde polaridad de membrana con polaridad celular no puede, lamentablemente, aprobar la materia y tampoco debiera aprobar la materia bioquímica, y tampoco fisiología. O sea, si no saben esto, hay 3 materias que no pueden aprobar. Entonces, esto lo tienen que tener bien claro. La polaridad de membrana es una diferencia de cargas eléctricas entre ambos lados de la membrana y se genera por la bomba sodio-potasio ATPasa, porque la bomba agarra 3 sodios, consume un ATP y mete 2 potasios. ¿Ven? Acá los rombos son potasios, los círculos son sodios, los círculos amarillos. Ahí viene el ATP. Consume el ATP, libera hacia afuera 3 sodios y mete 2 potasios, y así permanentemente. Esto genera que haya más cargas, es decir, como el potasio y el sodio tienen la misma carga, el sodio
que se acumula afuera de la célula va a dar una carga positiva sobre el exterior de la membrana. Y como ese sodio va a querer entrar, va a estar bien pegado a la cara de la membrana, vamos a encontrar cargas positivas. En cambio, en el interior de la célula, de la cual hemos sacado sodio y hemos metido un potasio menos por cada sodio que sacamos, va a haber una carga negativa. Es decir, eso se llama polaridad de membrana y es muy importante en muchas células, como vimos, para el ingreso de la glucosa en el intestino, pero en las células que tienen actividad eléctrica en su membrana, como las células nerviosas, las células musculares, a través de esta polarización se producen los fenómenos justamente de despolarización que generan el potencial de acción y eso es lo que le permite a las células ejercer sus funciones. Esto lo vemos en otros prácticos, así que no me voy a ir por las ramas, pero la polaridad de membrana tiene que ver con cargas eléctricas positivas y negativas a ambos lados de una membrana plasmática, mientras que la polaridad celular tiene que ver con el ordenamiento de las organelas y con la especialización de sectores de la célula, de sectores de membrana de la célula, como lo vimos detalladamente a lo largo de este video. Espero que les sea útil y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.